Muy bien. Ya, bien. Bueno, como te dije, Rica, gracias por dedicar tu tiempo y tu trabajo para esta pequeña entrevista. Ya sabes que vamos a tratar sobre esta obra de los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, de nuestro buen y querido Juan Montalvo. Y ya ves, vamos a abordar sobre dos ejes, el uno sobre la obra y el otro sobre el autor. Obviamente contigo que tienes tu formación y tu experiencia en la literatura, bueno, vamos a abordar más sobre la obra que lo que podríamos tratar sobre el autor, que mañana el tipo que te hablé nos va a dar una mano en ello. Así que bueno, para empezar sería que te presentes tú, amigo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu formación? Tu experiencia. Opa. Bueno, en cuanto a ¿Cuál es experiencia, tu signo zodiacal? fantástico. Eso sí me gusta hablar, de darle a largas. Bueno, primero que nada, Rigael, me llamo Rigael Toro Morales. Al momento, prácticamente cursé mis estudios en la Universidad Central, en donde tuve la oportunidad de estudiar comunicación social y específicamente una cátedra de escritura creativa, porque a mi modo de verlo es la más relevante de todas, que impartió el profesor Fabián Guerrero. ¿Sí me escuchas bien ahí todo y todo? Sí, ¿Sí está claro? Ya. sí. Entonces, Fabián Guerrero, pues fue un mentor en este caso de mi formación como literato. Y otra, pues en realidad cuento ya con una obra que es la novela la verdadera historia de Miro, registrada a nivel nacional en el circuito de los IES, ¿cómo se llaman? De la Cámara de Libro. Sin embargo, todavía no está impresa. O sea, estamos muy a las puertas de que en ese caso ya me presente como un escritor formalmente, en el sentido estricto de la palabra. Además de los poemas también que escribes, que has escrito, de otros varios libros que me has enviado de cuentos. Oh, bueno, en ese caso todo ello permanece todavía en el ámbito de lo desconocido, de lo inédito, que sería cuentos, poesía y novelas. O sea, sí, sin mentir, novelas, cuento y poesía, que es un trabajo que me gusta realizar mucho. Y actualmente el diario. Bien, bien, que ya están escritas, o sea, más allá de que estén notariadas, que estén por ahí, Eso, esas ya existen, no están en los pajaritos. Y qué lindos son los pajaritos también. Pero bueno, exacto, sí, forman parte de una obra inédita en este caso. súper, súper amigo. Bueno, Sí, entrémonos al meollo del asunto entonces. muy Eh, bien. bueno, vamos por la obra. ¿Qué es esta obra? La obra esta, la de los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. ¿Qué es? Ya, primero que nada, Capítulos que se le olvidaron a Cervantes es una obra literaria, una novelita, en la que básicamente Juan Montalvo pone, pone a prueba esta suerte de no solamente un complemento de la obra de Cervantes, sino es una puesta en escena del talento literario, poético de este autor ambateño, ecuatoriano, ¿no? Y bueno, en ese caso describen detalles, escenas que parecen que realmente se le hubieran olvidado a Cervantes. Entonces creo que como experiencia literaria, la novela, capítulos que se le olvidaron a Cervantes, es parte indiscutible del canon literario del Ecuador. Eh, León, ¿recuerdas del escritor León? Se me escapa el nombre ahora. Juan Eh, Leumera, no, no. no, El que vive en España, el que hizo también la entrevista que habló sobre esta obra. Leonardo, Leonardo, que sí, Leonardo Valencia, Leonardo sí, Valencia. Él decía de que podría ser esta quizá la primera gran obra ecuatoriana. ¿Tú qué opinarías sobre aquello? este, yo creo que sí. Primero porque el talento indiscutible de Juan Montalvo se muestra, no, ¿qué digo? Es como una onda explosiva, expansiva. O sea, por ejemplo, él vivió en medio de la época más reciente de la República del Ecuador, con escritores que se trataron de, ¿cómo se llama?
sobreponer a nivel internacional y poner a prueba el talento literario en estos ámbitos. En Latinoamérica mismo, por ejemplo, está Joaquín de Olmedo, estaba el padre Juan de Velasco y todos ellos, pero sin duda ninguno de ellos tenía en mente este proyecto, ¿no? De crear una novela que aún más destaca con este valor que es muy reconocido por parte de Leonardo Valencia. Le gusta creo que hablar mucho de ello, lo que es el diálogo literario con otros autores, o sea, con otras experiencias literarias del mundo. Pero, por supuesto, Juan Montalvo representa como tal el, un antes y un después de la literatura ecuatoriana. Bien, bien, súper. ¿Cómo está concebida la obra? Si la tenemos que ver desde una perspectiva de afuera, exterior, ¿cómo tendríamos que mirarla? ¿Cómo está concebida? Ah, ya, muy bien. Bueno, formalmente esta novelita que está compuesta de 60 capítulos en donde, por ejemplo, vemos personajes que son muy afines con la obra, la obra que vamos a suponerla como original, la del Don Quijote de la Mancha, ¿no? Mm, me hago la idea. Hay escenas cotidianas, hay escenas que prácticamente Montalvo trata de colocar en el ambiente, el espacio, el tiempo, espacio del Quijote de la Mancha original. Sin embargo, esta obra como tal fue concebida también con fines estrictamente políticos, sabiendo que bueno, no tan políticos, vamos a despojarnos un poco de esa noción política que atraviesa la literatura, porque sabemos que Montalvo siempre fue un reaccionario político, pero él trata de demostrar, ¿no? Como el tema de las fundamentales, trascendentales, digamos, para el mismo Montalvo, como la injusticia, la persecución de perseguir las virtudes por encima de los vicios, es como si en un pretexto para crear capítulos que se olvidaron a Cervantes, también haciendo alusión a la realidad y al contexto ecuatoriano político de aquel entonces. Es Bien, decir, nos ubicamos en el siglo XIX de Montalvo. claro, mediados del siglo XIX, ¿no? Exacto, sí. Eh, bien, o sea, el Don Quijote, pero trasladado a Sudamérica. Sí, puede decir. Es la continuación, como lo que decían que algunos habían reprochado a Cervantes de que no había como cerrado el círculo con una última batalla que le faltaba a Don Quijote y que mm, Juan Montalvo asumió ese reto, pero lo trajo de España y lo aterrizó, digamos, en Sudamérica. Sí, y muy cabalmente en este caso. Solamente para tratar de aludir a la obra como tal, el último capítulo, por hacer mención del último capítulo en donde el Quijote hace una especie de testamento, ¿no? Da como por cerrado, nos recrea la imagen de la conclusión de una obra universal como es Don Quijote. O sea, te hace cuestionar incluso mismo el, la falta de atención del mismo Miguel de Cervantes acerca de la conclusión de su obra. O sea, te pone a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Y el Quijote empieza a recitar un poema que a manera de testamento, o un testamento a manera de poema. Y eso es muy elocuente, o sea, es una experiencia que vale la pena recalcar y leer. Bueno, aparte de que este último capítulo que trataría de cerrar la obra de Cervantes, que está enmarcado en la región sudamericana, viene a ser también una obra literaria universal, así como lo fue o como lo es Don Quijote. ¿Vos qué piensas? Ya, primero que nada, la noción de universal frente a lo particular, algo que está limitado regionalmente dentro del orbe, ¿no? Puede que sea un poco imprecisa, pero sí nos sirve para nosotros decir lo siguiente. El trabajo de Juan Montalvo, al intentar emular una obra indiscutible como lo es el Quijote de la Mancha,
sí guarda, ¿cómo se llama? Esa pretensión, ¿no? De darnos a conocer, primero que nada, la sensibilidad de un ser humano hacia todas las preocupaciones, las inquietudes ¿cómo se llama? Del ser humano y recrearlas a través de la literatura. Entonces, por ello creo que sí podríamos, ¿cómo se llama? Darles el valor de universalidad. Sin embargo, sabemos que Montalvo, por ejemplo, no solamente, no solamente está espaciado en el, ¿cómo se llama? En el mundo quijotesco, sino que también pueda que en algún momento, pueda que yo me equivoque también, ¿no? Puede que en algún momento haya recreado algún paisaje, como era muy proclive de esa literaria, a recrear un paisaje muy, pero muy típico latinoamericano o muy típico de los lugares que él visitó en Europa, porque él adoraba Europa como tal, ¿no? Y se le haya pegado un rasgo por ahí de esos lugares sin que lo haya notado, pero al final permanece en una obra que es conocida por su valor universal. Bien, esta obra, ¿dónde se la realizó? ¿Dónde se la realizó y dónde se la publicó? Ya. Según lo poco que pude recabar de información, verás, como vamos, vamos a poner a ¿cómo se llama? Dos autores de relieve. Plutarco Naranjo, no sé si le he escuchado, Plutarco Naranjo, lo importante que es al realizar un estudio introductorio a la obra de Juan Montalvo, es algo que yo conocí y dije, wow, es una cosa bárbara ese tipo. Otro autor es el Galo René Yepes, perdón, Galo René Pérez. Esos autores, por ejemplo, ¿cómo era la pregunta? Perdona. Se me fue. No, sí, tranqui. Perdona. ¿Dónde y cuándo se realizó esta obra y se publicó? Sí, ya. El último autor que te menciono, por ejemplo, él menciona que el capítulo que se le olvidaron a Cervantes fue realizado desde un momento clave de la vida de Montalvo. Él tuvo que vivir el exilio en Ipiales, Colombia. Mm. Y a partir en ese lugar, entonces él se dedicó a construir esta novelita, ¿no? Pero más adelante también él pasó escribiéndola en Francia, donde finalmente se quedó el manuscrito original, el manuscrito final de los títulos que se le dieron a Cervantes. Iniciaría en su peregrinación, larga peregrinación, ¿no? Que inicia primero a Sí, Colombia, y luego va a dar unos brincos, luego vuelve, luego le toca exiliarse otra vez en Francia. Y sí, bueno, entonces, digamos, inicia esta obra que es como el viaje también de Don Quijote, y es como haciendo un paralelismo, ¿no? Con su propia vida. ¿Qué te parece? fantástico. Sí, de hecho, creo que tiene mucho que ver el peregrinaje, ¿no? Y antes, yo creo que te conversé en un momento esta, esta hipótesis que tengo. Sí, es una, es una leve intuición que yo tengo respecto de la novela de Quijote, de la novela de capítulos que se olvidaron a Cervantes y la necesidad de Juan Montalvo de escribir esta novelita, que tenía que ver con lo siguiente. Esta novela es en sí misma, en su globalidad, una tesis de afirmación del propio Montalvo. ¿En qué manera? Él trata de señalar que, así como Miguel de Cervantes en otro tiempo fue como un profeta exiliado en su tierra, ¿cómo se llama? No, perdón, nadie es profeta en su tierra. Esa es la tesis a la que me quiero referir. Montalvo experimentó esta suerte del exilio, esta suerte de distanciamiento, de desplazamiento, de dar una vuelta atrás hacia su tierra, ¿no? Pero de una manera, de una distancia insalvable. Entonces, capítulos que se lo dieron a Cervantes quizás fue como una manera de refugio, una manera de ¿cómo se llama? De De anclarse resistencia, de asistirse, de asistirse resistencia ficticiamente, o de de resistencia resistencia, también. perdón. Sí, es una forma de resistencia, como muchos lo vemos la literatura, ¿no? En, pueda que esta obra sirva para él de decirle al mundo, bueno, a mí me tienen como un viejo Quijote olvidado y loco, sí, Viajero, un eh, viajero, un peregrino.
En peregrino, exacto. Creo que el peregrinaje, incluso en el mismo Cervantes, ¿no? También fue exiliado Cervantes, perseguido, le tocó huir, Perseguido, perseguido, yendo a guerra, combativo. claro. Ay, era un despelote el muchacho mismo. El Sí. pobre Cervantes era un despelote. Entonces podemos ver entre los dos autores y en el personaje de Don Quijote, bueno, estos dos Quijotes, el desplazarse, ¿no? El moverse, el buscar algo en el camino, digamos, en el movimiento, en el Sí. peregrinaje. Sí, y eso es una característica que, según los biógrafos o los autores de los estudiosos del romanticismo, ¿no? Es que todos estos autores del siglo XIX, como lo es Juan Montalvo, siempre tenían esa necesidad, ¿no? De recorrer el mundo para poder ilustrarse, para poder acercarse a otras fuentes literarias y asimismo producir literariamente. Pero en este caso, al de Montalvo, le sucedió, ¿no? Que tuvo que ser forzado a salir del Ecuador por los peligros que corría de su oposición política a García Moreno y luego ¿cómo se llama? Ignacio de Veintimilla. Bien, bien, bien. Eh, bueno, ya hablamos de por qué habría ejecutado de alguna forma Juan Montalvo esta obra. Así que esa pregunta ya estaría contestada. Eh, ¿Cómo tendríamos que mirar, digamos, cómo tendríamos que mirar, leer y comprender a esta obra? ¿Cómo tendríamos que leerla? Mm, Creo que deberíamos leerla muy bien como una obra romántica. Eso creo que es el primer acercamiento. El primer acercamiento es que es una obra enmarcada dentro del romanticismo. Juan Montalvo, primero que nada, fue un erudito, un polímata, si también podría decírselo, el- y y su obra prácticamente busca, ¿no? Recrear ideales, trata también de mostrar esa afinidad, ¿no? De esos escritores para hablar con soltura de las fantasías asociadas a a la magia. O sea, ¿cómo se llama? El Quijote habla de la magia en un contexto, pero el propio Montalvo recrea lo que es el tema de la magia. Por ejemplo, en un capítulo X que me acuerdo nomás en donde el Quijote habla acerca de las brujas o las mágicas que prácticamente afectan o hechizan a los caballeros. Y entonces él en un momento dado hace como que duerme y empieza a recordar a Dulcinea como si la tuviese así enfrente. Entonces es una manera, ¿no? De jugar con esta suerte de códigos, con esta suerte de recursos imaginativos de esa época. No, Ok, no digamos que no, para buena suerte no habló de la chis o de las drogas fuertes como otros escritores decimonónicos. bueno, era bastante moral, entonces habría sido eh, un poco contradictoria, aunque bueno, viendo hay Pues, ciertos ajá. elementos contradictorios Sí, y eso me parece tienes que razón. también le enmarca a Montalvo dentro de la época del modernismo de aquel momento, ¿no? La contradicción. Eh, me voy a saltar a este punto que quería Ya. tocarlo al final, pero ya que llegamos ahí voy a aprovechar la contradicción en Montalvo, no una contradicción que hablamos de, digamos, de una forma peyorativa, sino como Ya. una característica de aquella época, de la segunda etapa del modernismo, en la que, digamos, por un lado vemos al autor mirando hacia atrás, defendiendo la lengua de los modernismos y como defendiendo la capa y espada como un guerrero, mirando hacia atrás en la lengua, digamos. Y al mismo tiempo, contradictoriamente, el otro puesto tiene una mirada crítica hacia el Estado, hacia la iglesia, bueno, no a la iglesia en sí, sino a ciertos funcionarios que ejecutaban mal, ejecutaban de una forma para él amoral, digamos, sus funciones. Entonces, por un lado tiene un espíritu que mira hacia atrás, pero por otro lado también tiene un pensamiento crítico que ya es de nuestra época, que es el de no quedarse complacido, digamos,
con lo que sucedía, sino que era muy activo en este pensamiento crítico. ¿Qué piensas vos? ¿Cómo lo ves? Para buena suerte, él vivió nutrido, ¿no? De estos contextos intelectuales, de esos contextos mágicos, de esos contextos casi oníricos, como lo es eh, la Francia del siglo XIX. También compartió con otros escritores más o menos de esa época españoles, no me acuerdo cómo se llamaba una en particular ahorita, ya, pero yéndonos al tema de la contradicción, hay algo que se resalta en este autor, es la vigilancia del idioma. Recordando bien, bueno, si nosotros tuviésemos enfrente a Juan Montalvo en este momento, podríamos dar por hecho que él era un hombre estrictamente clásico. O sea, era extremadamente conservador en el tema del uso de la lengua. O sea, digamos que si conociéramos a Montalvo, estuviéramos ante una persona que hablase sintáctica, gramatical, perfecta y puramente. O sea, o Sí, sea, era un hombre extraordinario que nos luciría con su memoria de los clásicos, que tanto así que leía a Cicerón y a otros poetas, no se diga cuántos más clásicos. Sin embargo, para buena suerte, en él convergen estas agitaciones políticas de su tiempo. O sea, primero, él vive momentos catastróficos para la sierra ecuatoriana, vive momentos catastróficos porque él vive lo que es primero el nacimiento de la República, ¿cómo se llama? E incluso el desplazamiento. Mira, este dato me pareció curioso y creo que también marca un antes y un después en la personalidad de estos tipos. Que la capital, sí, la capital como tal, pase de Quito a Guayaquil. O sea, es como que te hace ver el mundo de- Primero, lo que causa ruptura siempre es pretexto para iniciar un movimiento moderno. Entonces, políticamente, él podía darle él podía aprovecharse de todas estas situaciones y darle un lenguaje nuevo a las cosas. Trata de decir, bueno, si realmente la capital no puede estar en Quito y puede estar en Guayaquil, ¿para qué sirve en el fondo la capital? Para qué sirve el poder si es que solamente lo toma un tirano como esto, después viene un militar que le gusta simplemente andar tomando con los trogloditas en la casa, en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, por ejemplo, cuando él critica a este señor Eduardo Vintimilla, ¿no? Él le dice troglodita, troglotón, ni sé cuánto. Por lo tanto, Juan Montalvo, como un ser contradictorio, creo que es el fuerte porque hace síntesis, hace una especie de, ¿cómo es estos conceptos muy filosóficos en los que se pegan unos opuestos y después llegan a converger en algo nuevo? No sé ese término cómo me acuerdo, pero la cosa es que él es un subproducto fantástico tanto de lo clásico como de lo moderno, lo que vendría. Porque todavía, incluso dicen, históricamente, estilísticamente, Montalvo todavía no se acerca a lo que es al descubrimiento moderno del lenguaje aquí en Latinoamérica, porque al que le reconocen como un modernista neto del lenguaje es a Rubén Darío, pero sin embargo, nadie le quita el trono al ¿cómo se llama? A Juan Montalvo de haber tenido una capacidad indiscutible y vigilancia del idioma como solo él lo pudo hacer. Y bueno, esta característica que vos dices de ser un obsesivo defensor de la lengua y de la moral, y le daba estos tintes de los que se quejaban, incluso en Colombia en su exilio se quejaban de él, de ser un pedante, de Uh, tener aires de superior. Qué lindo de llegar a ser conocido como petulante cuando tienes un intelecto bárbaro era un bárbaro, como él decía acerca de Miguel de Cervantes, ¿no? Cuando se metía en los círculos sociales, él era un bárbaro instruidillo, o sea, era un don nadie, pero tenía una capacidad elocuente, retórica, supongo, indiscutible. Entonces, Juan Montalvo era eso. Se dejó los estudios, se puso simplemente a estudiar por su parte y dio cabalmente muestras de que era un instruido, un leído y escribido.
Eh, bueno, esta obra, a pesar de tener todas estas características, por qué piensas ha sido poco difundida? ¿Por qué ha sido poco difundida? ¿Por qué piensas Hay ha sido varios, poco difundida? sí, tiene, tiene mucho que ver con ciertas características. Una, hablemos del estilo del lenguaje castellano, castizo, muy, muy decimonónico y también muy del siglo XVI, tratando de emular la lengua del Quijote, ¿no? En la lengua que él habló. Por lo tanto, primero, es este estilo de lenguaje viejo, digámoslo así, para los lectores nuevos. Otra que estaba reflexionando, otra de las características que estaba reflexionando en este tiempo, verás, es que vamos a ponernos, vamos a ponernos en el siglo XIX. En el siglo XIX hay una característica que hasta a mí me parece súper, súper interesante y que quizás pueda ser determinante a la hora de valorar a Juan Montalvo y sus capítulos que se le olvidaron a Cervantes. La precisión por los originales. Antes de llegar a a la época de la hiperreproductibilidad de las obras, en donde ya no te importa cuál es el original y cuál no. Digamos que estamos en el siglo XIX y la gente le interesa lo original. Bien, si es que tú haces una obra que intenta copiarle a este autor desde la mirada occidental, porque a los orientales no les fastidia, no les choca tanto la idea de la copia, de la reproductibilidad de algo, ¿no? Es que quizás este factor es el que no le da a Montalvo, como quien dice, una, eh, un gusto, te deja un sinsabor, porque no es original, simplemente. Él quiso hacer algo parecido a Quijote, y esa es una lectura muy vaga, muy ociosa, en realidad, porque él mismo lo dice en un ensayo previo, en el Buscapiés, ese famoso ensayo, que él rechaza todas esas formas ¿cómo se llama? De tratar de parecerse al otro simplemente por sacar pecho, por eso que el otro. ¿No? Si es que él hace es un acto de homenaje que difiere muchísimo, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? Estilísticamente, la obra de Montalvo actualmente no se la puede consumir como una literatura ágil, ligerísima como las que nos estamos acostumbrando, aún más en épocas como estas. Y segundo, el tema de la originalidad, que para mí yo lo pongo como sospecha, pero no lo pongo como algo definitivo, pero puede ser algo influyente. Ujú. Claro, y va acorde con lo de imitar, ¿no? Él utiliza el término imitar una obra de imitación, Exacto, de una obra inimitable, ¿no? A mí me parece precioso eso, como que hermosas. se echa la soga y el salvavidas al mismo tiempo. Oye, sí, de hecho, hacer ese subtítulo es una muestra, es un descaro oculto. Es como le decía ¿cómo se llama? Al García Moreno, ¿no? Él le decía a García Moreno, si usted llega a seguir con estas pavadas de ser un tirano y esto que el otro, usted se va a ganar un enemigo nada vulgar. Oye, qué hermoso. Un enemigo, oye, quién quiere tener un enemigo nada vulgar? O sea, es un insulto muy fuerte. Claro, ya esa época, bueno, vamos a seguir. Bueno, Ya, venga. eh, bueno, lo de la difusión quería por ahí, seguramente no, ahora ves que rechazamos mucho las respuestas, las monorespuestas, ¿no? Solo es esto, digamos, esto se puede comprender por este único motivo. Y como tú dices, Uy, pueden sumarse muchas cosas, ¿no? El estilo ajá, clásico de él, que no estaba acorde a la ruptura temporal, incluso dentro de la eh, literatura, del arte, y no podía en ese sentido enganchar, digamos, en esa época, que a su tiempo también le pasó a Beethoven, que le tacharon de ser un viejo, de haberse quedado en el pasado y terminó pobre, solo, enfermo, así como va sí, nuestro camino, pero sin obras buenas. Bueno, y ajá, aparte pensaría, digamos,
¿Qué piensas tú? También el contexto político, digamos, a más de todo esto, también el contexto político, el tener, digamos, el de tener rivalidades, rivales como el Estado, tener rivales como la milicia, la policía, la iglesia, O, y bueno, tener este carácter también un poco pedante, digamos, incluso con sus contemporáneos, también, digamos, de alguna manera ayudaría a enterrar, echar tierra sobre él y sobre sus obras. ¿Qué piensas tú? sí. Bueno, todo aquello que te sacude o te hace temblar por dentro del miedo, todas esas emociones, ¿no? Que te causan las peleas, las enemistades, las rivalidades, siempre es como dice en la Biblia. La Biblia señala a veces que nos nacen raíces de amargura. Pues alguien tuvo que primero hacer un huequito, zanjar, cavar en la tierra, ¿no? Y esas heridas que le causan a uno ya son inicios de que hay algo se va a transformar. Y en el autor, pues, sucede lo mismo. Las polémicas, o sea, ya vamos a meternos en otro, es otra faceta de Montalvo. Él fue un polemista, estrictamente un polemista. Sus textos como Siete Tratados o Las Catilinarias buscan el Cosmopolita, que también fue el texto determinante, ¿no? Para la carrera y eh, ¿cómo se llama? Su máscara de polemista. Sí, es una máscara fantástica. Eh, Implican, o sea, tener un confrontamiento, te exige a ti reelaborarte. Creo que eso fue muy nutritivo para él. Él se descubrió como un individuo que le gusta atacar a las injusticias, tratar de, ¿cómo se llama?, someter teóricamente en el discurso a los actores políticos de su momento. Y bueno, el resultado está en su prolífica obra. Bien. Bueno, la influencia sobre el capítulos que se olvidaron a Cervantes, obviamente es una respuesta ficticia, una respuesta para mí es mucho más profunda en el sentido de que se vale de recursos poéticos, hace un trabajo más sutil, hace un trabajo más cuidadoso al momento de presentar sus querellas, al momento de presentar sus estados internos en la. Podríamos considerar, digamos, analógicamente a Montalvo como un Don Quijote y a su pluma como una lanza, incluso recordando el famoso lo que dijo, ¿no? A la muerte de García Moreno, mi pluma lo mató. Mm, ¿Qué te diré? Las analogías son válidas. Las analogías son válidas primero porque lo decretó. Mi pluma, yo lo hostigué, yo por lo tanto lo maté y mi pluma lo mató. El capítulo que se lo dieron a Cervantes ya está escrito en una época, me parece que más. ¿Cuándo es que le mataron al mismo este tipo de García A, Moreno? 1875. 1875. a Gabriel Ya, García Moreno, sí, en las gradas, supuestamente en las gradas de Carondelet, por jóvenes que eran seguidores de Juan Montalvo, del va a Cosmopolita. montar. Imagínate. Y él, bueno, la cosa es que él hace el capítulos que se le dieron a Cervantes en medio de todas estas circunstancias, y mucho tiempo antes aún, porque él estaba todavía ¿cómo se llama? En Ipiales, o sea, en su exilio, él se dedicó a escribir prácticamente, digamos, hasta 1889, año que falleció. Siquiera unos 20, 30 años de concepción de esta obra. O sea, él tenía muy claro la necesidad de escribir capítulos que le sirvieron a Cervantes. Y ¿cómo se llama? Su intención de fustigar, de señalar políticamente, ya es un subtexto que siempre ha de estar presente en cualquiera de sus obras. Claro, por eso te digo, podríamos comparar a Montalvo con Don Quijote y a su pluma como una lanza, como una espada, como un arma. Don Quijote es valeroso y Montalvo siempre lo fue. Por lo tanto, sí. Bueno, Nada como estos movimientos políticos actuales de ser valientes y no sé cuánto, no, no.
¿Cuál crees que sería la importancia de fomentar esta obra? La importancia de fomentar esta obra. ¿Por qué? Mm, Bueno, en cuanto a importancia, podemos todavía tener unas... mm, siempre va a haber estos pretextos del tipo, no quiero decir groseramente, no sé cómo sacármelas como Montalvo aquí, decir una buena diatriba, un buen insulto a esto del nacionalismo, asumir el tema de la identidad nacional, pero tiene mucho que ver, tiene que ver mucho con la necesidad